Prevención y control de riesgo, tanto químicos como biológicos. La ausencia de normas obligatorias no debe ser obstáculo para aplicar medidas preventivas a fin de prevenir exposiciones nocivas o de controlarlas para que se mantengan al nivel mínimo. Dicho por la Organización Internacional del Trabajo en 1999. O sea que, en definitiva, nosotros estuvimos hablando de cosas relacionadas con esto, porque ¿qué decimos? Aunque las normas no nos aclaren algunas cosas, eso no nos impide que nosotros hagamos prevención. ¿Está? Eso no nos impide hacer prevención. ¿Está? Bien. Control de riesgo. La evaluación lo que nos va a permitir es diseñar, diagramar un plan. ¿Un plan para qué? Para mantener las exposiciones bajo control. ¿Eh? ¿Qué principios vamos a aplicar? Los que ya conocemos. Los que ya conocemos. Nada más que acá, como estamos hablando de riesgos químicos y biológicos, parece que desentonan un poco, pero ya los conocemos esto acá. ¿Eh? Combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, considerar avances de la técnica, sustituir lo peligroso, en la medida que sea factible, ¿no es cierto? A veces no será factible. Priorizar la protección colectiva a la individual, dar las debidas instrucciones. O sea, todo esto ya lo conocemos. O sea, que cuando hablamos de principios de los métodos de control, para la parte química y biológica, ya los conocemos, porque son los de siempre. No, habrá que adaptarlos específicamente acá. ¿Está? Bueno, y de medidas de control también tenemos algo en el material obligatorio. ¿Qué tenemos? Por eso está acá, están los títulos en azul. En 2.1, que es el de la SRT, habla de acciones sobre la fuente emisora del contaminante. Son un par de párrafos, ¿está? No es que nos vamos a calambrar leyendo, ¿está? Un par de párrafos sobre cada uno de estos acá. Y acciones sobre la fuente emisora entonces, y acciones sobre el medio de transmisión entre la fuente emisora y el trabajador. Y después acciones sobre el trabajador. ¿Está? Esto también lo tenemos en la diapositiva 3A, que es la que ya vimos. No, la que ya vimos no, perdón. La que vamos a ver como ventilación, la primera parte de ventilación. La 3A va a ser la primera parte de ventilación. O sea que ahí vamos a tener también, por eso está en violeta, no la vimos, y ahí vamos a hablar también algunas de estas acciones sobre ese medio de transmisión entre la fuente emisora y el trabajador. Entonces ahí vamos a aplicar sistemas de ventilación, o de captación de aire, o de lo que sea, entonces ahí vamos a estar también haciendo acciones sobre ese medio de transmisión. ¿Sí? Bien. Seguimos mencionando. Evitar que ocurran situaciones de riesgo para la salud. Bueno, eliminar los riesgos evitables. O sea, siempre estamos diciendo lo mismo, ¿no? Cosas que ya conocemos. Y con respecto a los biológicos, ¿qué podemos decir? Que si son actividades con intención deliberada de trabajar con agentes biológicos y si aparece la enfermedad, se nos escapó. Se nos escapó. La prevención no funcionó. Y la cosa acá no es sencilla, no es fácil. Vamos de nuevo. Si estamos trabajando deliberadamente con agentes biológicos y se detecta la enfermedad, o sea, si estamos, por ejemplo, produciendo la vacuna contra no sé, contra lo que sea, ¿está? Y se enferma un operario, una operaria. ¿Qué quiere decir eso? Que se escapó la gente. Se escapó de su confinamiento, superó las medidas de contención y enfermó. No funcionó lo que tenía que funcionar. No funcionó la prevención. No funcionó. A alguien le van a hacer cargo de esto. A alguien se va a tener que hacer cargo. ¿Sí? Bien. A ver, leemos el último párrafo.
La manifestación de una infección o enfermedad indica fallos en el proceso de evaluación, ya sea en la fase de identificación de los riesgos, o bien debido a la ausencia o ineficacia de las medidas preventivas implementadas. ¿Está? Esto es lo que ocurrió. ¿Ok? Bien. Cuando la actividad no supone intención deliberada de trabajar con agentes biológicos, la detección de la enfermedad puede indicar una mala evaluación de riesgo. O sea, no estaba en el radar. Si no estaba en el radar, no hicimos nada. Porque no se nos ocurrió. No lo pensamos, o lo pensamos apresuradamente y no contemplamos lo que podía llegar a ocurrir. ¿Eh? A ver, leemos lo que está en gris. Se subvaloró la posible presencia del agente biológico, no se adoptaron suficientes medidas para evitarlo, no se aplicaron las medidas del principio de precaución, no se tuvo en cuenta la inmunización de los trabajadores, los controles sanitarios en animales, etc. ¿Está? Bueno, lo de revisar el plan, esto tiene que ver con la ISO 45000, que también se lo dejo ahí para que le den una leidita. A nosotros nos quedan unos 10 minutos, a ver si podemos avanzar y dejamos para la última conexión el juego 3 diapositivas. ¿Eh? En ese revisar el plan, también tiene que ver, esto es cuando vimos hoy el diagrama completo, eso de revisar el plan, bueno, tiene que ver cómo estamos jugando con ese semáforo, ¿no es cierto? Si estamos estamos bajo el color verde o estamos en el amarillo. Bien. Seguimos acá con el tema de la ISO 45000. Entonces, resumen. Las situaciones de exposición son múltiples, pero las formas de controlar el riesgo son pocas y específicas. O sea que no se nos tendrían que escapar. No se nos tendrían que escapar. ¿Eh? Porque las formas de controlarlo son pocas y específicas. Aunque las situaciones de exposición sean múltiples. Dicho de otra forma, las herramientas de control son pocas comparado con las cantidades de exposiciones que pueden darse. ¿Está? Bueno, siempre lo mismo decimos, ¿no es cierto? Lo digo hasta el cansancio como para que después cuando lo pregunte no diga que no estaba escrito. Siempre es preciso intentar eliminar el peligro antes que controlar el riesgo, ¿no es cierto? Lo hemos dicho creo que 200 veces. La sustitución no es sencilla, ¿eh? No es sencilla. Se sustituir un elemento por otro. En algunos casos sí se puede. Voy a decir una cosa que por ahí no tiene tanto que ver con la salud, bueno, sí tiene que ver con la salud de las personas indirectamente, pero por ejemplo, el cambio de uso de propelentes. Antes se usaba como propelente los CFC. Los CFC iban a la atmósfera y destruían la capa de ozono. Después se empezó a usar como propelente el propano, obviamente propano sin odorizar. Entonces los desodorantes, incluso pinturas, etcétera, tienen como propelente propano. Eso va al aire y no va a contaminar. En cambio, los CFC lo que hacían era destruir la capa de ozono. Entonces, en ese caso, ¿qué se hizo? Se cambió un propelente por otro. Se cambiaron los CFC por propano. Punto. ¿Está? Pero no siempre es tan sencillo. Y acá fue sencillo porque se detectó un semejantes agujeros en la capa de ozono, si no, se seguían usando los CFC. Pero eso ¿por qué? Era por desconocimiento. Y cuando empiezan alguien a decir que esto puede ocurrir y puede romper la capa de ozono, obviamente los que estaban produciendo CFC dicen, no tiene nada que ver. Entonces entra todo un juego económico hasta que científicamente se dice, no, bueno, esto es así. Entonces una vez que se determina, se hace el cambio de propelente. ¿Está? Bueno, lo que no se puede eliminar hay que gestionarlo, también dicho en el día de hoy varias veces. ¿Está? Si no se puede eliminar, primero hay que eliminarlo. Si no se puede eliminar, hay que controlar y gestionar. No hay otra. Bueno, y dentro de la gestión de riesgos, hay acciones que están orientadas a prevenir o reducir los niveles aceptables. O sea, bajar el contaminante, ¿sí? O ese bajar el contaminante también tiene que ver con proteger el medio ambiente, ¿no? Aunque parezca que no está relacionado, ¿sí?
Bien. Esto que sigue acá, se lo dejo ahí. Estamos ampliando lo que ya dijimos. Una vigilancia periódica. Sí, vamos a ver esto acá, lo vamos a ver. Una decisión clave en la gestión de riesgo es la referente al riesgo aceptable. Concepto complejo. Esa decisión generalmente se toma en el ámbito de la política nacional. ¿De qué manera? Y acá la política nacional lo que establece son esos límites aceptables. ¿Está bien? Entonces, eso estaría dentro de qué? Esto apoyaría este concepto de riesgo aceptable. O sea que es un concepto que no lo podemos, que lo tenemos que manejar esto acá. Aunque nos parezca un contrasentido, esto es, así funciona. Hay un riesgo que es aceptable, así como hay un riesgo aceptable para cruzar la calle. Yo asumo un riesgo para cruzar la calle. Me puede pasar por arriba un auto, un colectivo, una moto, lo que sea. Me puede morder un perro, no sé. ¿Está bien? Entonces uno asume un riesgo. Hay un riesgo que es aceptable. Ese riesgo aceptable tiene distintas instancias. Una instancia es a través de una política nacional. La política nacional, ¿qué hace? Establece esos límites de exposición. Pero después aparece el profesional. El futuro licenciado es el responsable de definir objetivos de control en el lugar de trabajo. Esta sería otra instancia. Otra instancia, todo esto dentro de ese concepto de riesgo aceptable. Nadie nos puede exigir decir, usted tiene que tener riesgo cero. Pero tenemos que justificar ese riesgo aceptable. ¿Está? Parece un contrasentido. ¿Está? Pero bueno, tiene que ver con eso. Y los profesionales, ustedes, futuros profesionales, deben tomar decisiones sobre riesgos aceptables, aun cuando no existan normas aplicables. Acá están ustedes solos con su alma, digamos, ¿está? Ustedes tienen que tomar decisiones, aun cuando no existan normas, o sea, en algún rubro determinado, aun cuando no existan normas aplicables. O si las normas no abarcan todas las posibles exposiciones. O sea que va a haber una parte de las actividades, o ciertas actividades, que van a necesitar sí o sí del criterio profesional. Criterio profesional que va a estar jugando entre ese riesgo aceptable y en el riesgo no aceptable. Todo plan debe ser un plan realista. Ese plan realista necesita una coordinación y una colaboración interdisciplinaria y multisectorial, o sea, dentro de la propia empresa con los distintos sectores, e interdisciplinaria porque habrá que consultar o habrá que tener el asesoramiento de otros profesionales, en este caso de la medicina laboral, de los que hacen los análisis químicos y biológicos, etcétera, etcétera. ¿Está? Y esto ya es más filosofía, digamos. A ver. Decíamos anteriormente hoy en un momento lo dije, que la gestión de riesgo es más pragmática, tiene que ver un poco más con las decisiones que tomamos, la gestión de riesgo, mientras que la evaluación no deja de ser científica. ¿Está? No obstante, esto ya lo habíamos dicho antes, ¿no es cierto? Pero no obstante, hay actividades relacionadas con la gestión de riesgo, ¿sí? Que también, o sea, no es que uno toma cualquier decisión, uno toma una decisión sobre medidas coherentes que favorezcan la prevención. O sea que si bien decíamos antes que era más pragmática que otra cosa, también está basada en decisiones que podríamos llamar científicas. ¿Está? Tiene un carácter pragmático, pero está basada en algunas decisiones que son científicas. ¿Está? Bueno, esto es para ver cómo podemos comportarnos. Si algo es científica y técnicamente posible, se debe evitar la utilización de agentes químicos o biológicos peligrosos para la seguridad o la salud de los trabajadores, sustituyéndolo por otros agentes que no sean peligrosos o lo sean en menor grado.
Recién hice el comentario de los propelentes. ¿Está? No es que tenga una acción directa sobre la salud, indirectamente sí, porque la capa de ozono después tenemos problemas de piel, etcétera, etcétera. La sustitución del agente biológico se debe contemplar en la evaluación de riesgo. Y se debe justificar la imposibilidad de practicarlo. O sea, debemos justificar, decir, no puedo reemplazarlo por tal motivo. Esto también aplica a agentes biológicos no infecciosos.